El último partido de la jornada en tercera división fue el empate entre el Sambi y el Extremadura. Marcó Salva nada más comenzar su primer gol de la temporada con los azulgranas, que pudieron ampliar diferencias poco después con un lanzamiento cruzado de Miguel Ángel que salió rozando el palo izquierdo de la portería de José. Mediada la primera parte, el colegiado placentino Gargantilla Fernández no expulsó a Salva por dar un codazo a Ángel Morro, que le provocó una brecha al centrocampista de San Vicente. Solamente amonestó con cartulina amarilla al jugador de la Extremadura, que pudo cerrar el partido si gol hubiera transformado una pena máxima que cometió Diego al darle al balón con la mano dentro del área. De 4 penaltis que le han señalado a la Extremadura, solamente 2 acabaron en gol. Los 2 los hizo Rafa Payán, que ya no está en el club, mientras que Sabino y Golo fallaron los otros 2 lanzamientos. Y lo que son las cosas, del 0-2 al empate a 1 de Sota en un tanto que se inició con un fuera de juego posicional de Diego cuando arrancó la jugada con Ángel Rodríguez. Ya en la segunda parte Sota pudo adelantar a los suyos, pero su remate se estrelló en el palo. Y más jugadas polémicas, mal gol anulado a Moisés, en el que no se aprecia ni fuera de juego ni que remate con la mano. El Extremadura, a pesar de las decisiones arbitrales en contra, lo siguió intentando, pero el marcador ya se quedó en empate a 1.